Bienvenidos todos al seminario del viernes del CIO. Hoy tenemos el gusto de escuchar la plática que nos dará el doctor Aarón Vélez Ramírez, que nos visita de manera virtual desde la ENES UNAM aquí en León. Déjenme que les leo un pequeño resumen de su actividad académica. Bueno, de su historia académica mejor. El doctor es biólogo de la UNAM y obtuvo una maestría en ciencias vegetales y un doctorado por parte de una universidad de Países Bajos, que espero de pronunciar correctamente, es la Universidad de Wageningen, algo así, en Holanda entonces ambos. Después se mudó, no tan lejos, en Bélgica, en la Universidad de Ghent, donde hizo su postdoctorado, también trabajando en cosas de, bueno, les dejo aquí, dice, desarrolló tecnología de fenotipeo de plantas para su eventual uso a bordo de la Estación Espacial Internacional. El doctor es un miembro del SNI de nivel 1 y también ganó varios premios, entre los cuales les menciono la medalla Gavino Barreda al mérito universitario por la UNAM y también un premio para la mejor tesis doctoral en los Países Bajos, que es el premio Hugo de Vries. Desarrolla actualmente tecnología y equipo de diseño propio para estudiar la fotosíntesis y modelos virtuales de invernadero con el objetivo de entrenar algoritmos de inteligencia artificial que logren incrementar la producción de hortalizas con menos recursos. Entonces, con esto yo le dejaría la palabra al doctor para que nos presente hoy sus líneas de investigación y sus experimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Pues sí, vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Hoy les voy a hablar de la parte de fotosíntesis. Y bueno, digamos, vamos a iniciar que tenemos este set de plantitas y queremos y nos preguntamos qué planta o a lo mejor son tratamientos tienen la fotosíntesis más alta. Bueno, tomamos un equipo, la medimos y supongamos que es esta. Esta es la buena. Y luego qué, ¿verdad? Luego la pregunta realmente que estamos interesando es, bueno, pero ¿por qué es la buena? ¿Qué es lo que tiene esa planta que hace que tenga una mayor fotosíntesis a las otras? Y responder esta pregunta no es tan sencillo porque la fotosíntesis es un proceso de muchos pasos, ¿sí? Y entonces, ¿qué paso fue el que salió mejor o qué paso es el que salió mal en estos? Y ahí es donde se dificulta porque las técnicas y tanto teóricas como de experimentales para evaluar los pasos individuales eh, son difíciles de medir, son caras, requieren equipo caro, requieren gente muy entrenada y sobre todo toman mucho tiempo. Entonces, nuestros cultivos, por ejemplo, rinden más ahora que en el siglo XX o a principios del siglo XX por un montón de cosas que se han arreglado, de mejor arquitectura, nuestros nuevos cultivares invierten menos energía en hojas y tallos y más en granos, mejoras en el manejo, mejoras en resistencia a patógenos, en fin, infinidad de cosas, menos fotosíntesis. La fotosíntesis no se ha mejorado porque es muy difícil, aunque simulaciones matemáticas con modelos virtuales de cultivo nos dicen que el potencial está ahí. Cuando estudiamos la diversidad genética también nos dice que el potencial está ahí, pero no se ha podido lograr porque es extremadamente difícil de medir. Y entonces en programas de fitomejoramiento genético, en donde tenemos que evaluar miles de descendientes en una F2, F3, pues es imposible medirles fotosíntesis. Entonces no se elige, no se usa, pero sí hay una necesidad y lo que nosotros estamos intentando hacer es llenar esa necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver la práctica? Primero les tengo que dar una pequeñísima introducción acerca de fluorescencia y clorofila y de fotosíntesis y después ya les voy a platicar lo que hacemos aquí en el laboratorio en León. ¿Sí? A lo mejor de fluorescencia ustedes me pueden enseñar mucho más si trabajan en un centro de óptica. Entonces a lo mejor es muy básico y si es muy básico pues me dicen y nos seguimos. Voy a ir un poquito rápido porque creo que sí es un poco básico. Pues vamos a empezar. Fíjense, aquí les quiero mostrar un pequeño video de cómo se ve la fluorescencia de clorofila. Si ven en esta plantita, alguien ya no avanza, alguien está con una lámpara ultravioleta iluminando hojas en la noche y fíjense cómo brillan de color rojito.
¿sí? Esto yo lo he hecho con cualquier lámpara USB. Sí tiene que estar súper oscuro para verlo a simple vista. Es bastante bonita. Em, si toman una hoja y la muelen y extraen clorofila con alcohol o con acetona, brilla aún más, florece aún más en solución que en la planta y vamos a ver por qué. Pero incluso la fluorescencia se puede ver a simple vista bajo estas condiciones. Entonces, pues un poquito de repaso de la luz. Seguramente ustedes me podrán decir más de la luz. Y algo en plantas interesante es de que la luz que sirve para fotosíntesis coincide con la luz, con el espectro visible al ojo humano, ¿sí? Es igual de 400 a 700 nanómetros y bueno, ahora nos vamos a enfocar solamente en esa región, ¿sí? Y pues la molécula estrella es la clorofila. Aquí tenemos un dibujito, es el anillo pirrol, el encargado de absorber luz. Y aquí tenemos dos variedades, clorofila A y clorofila B. Y tenemos su espectro de absorción. Fíjense cómo tiene fuerte absorción en la región azul y en la región roja. En la verde no tanto. A nivel hoja esto se corrige porque son muchas capas. Pero las clorofilas en solución absorben muy poco en el verde y bueno, por eso se ven verdes. Y florecen rojo como lo habíamos visto en el video. Eh, Aunque la fotosíntesis solo funciona bien de 400 a 700 nanómetros, las clorofilas sí absorben luz UV, como lo veíamos en el video, ¿no? Estaban excitando con luz UV y veíamos luz roja. Y luz roja precisamente es el espectro. El de la línea continua es el espectro de emisión. Tiene una parte se puede ver, que está ligeramente debajo de los 700, pero otra buena parte es invisible al ojo humano porque está por arriba de los 700 nanómetros. Ahora, cuando un electrón del anillo absorbe un fotón de la longitud de onda correcta, se excita y llega a un estado de excitación, ¿sí? Después de ahí puede haber un poquito de pérdida de energía de forma no radiativa, o sea, digamos, esa energía se convierte en calor y uno de los caminos es que decaiga como fluorescencia. Entonces, pues la fluorescencia, si absorbió, no sé, a 500 nanómetros, emite a 700 y pico nanómetros, que tiene menos energía, y bueno, la diferencia es de que se perdió por acá, ¿verdad? Es todo, bueno, súper básico. Eh, y entonces, ahorita lo que queremos resumir es que vimos que las clorofilas tienen una fuerte absorción en el azul y en el rojo. Cuando absorben luz azul, existe un mecanismo para deshacerse de un poquito de esa energía y tener una energía similar a la que da un fotón rojo desde el principio, porque es la que se puede usar para la fotosíntesis. Y bueno, la energía aquí puede decaer como fluorescencia. O hay otros caminos. Ya cuando tiene este nivel de energía, puede irse por una vía fotoquímica, que es la que vamos a ver, que es realmente en donde esa energía es capturada. Porque bueno, si regresa como fluorescencia, pues esa energía no puede ser utilizada para fijar CO2. Entonces, una pequeña repaso de la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos, que son pequeños organelos que están en las células vegetales de las hojas, existe una membrana, la membrana fotosintética, y esa membrana tiene varios supercomplejos proteicos, ¿sí? Y entonces, si seguimos el caminito de la luz es capturada por las clorofilas, pero las clorofilas no están flotando así por la célula. Las clorofilas están unidas a proteínas de complejos que les vamos a llamar Light Harvesting Complex, ¿sí? Son unidades muy grandes, ahorita les muestro modelos más detallados, son extremadamente grandes. Hay un montón de proteínas y que se unen a un montón de clorofilas y carotenoides y cosechan la luz
y van redireccionando esa energía hasta el centro de reacción del fotosistema 2, que tiene un pico de absorción a 680 nanómetros. El electrón que está aquí excitado reduce la angiotensina y luego la quinona A, y después de la quinona A quinona B. Este punto ya es irreversible, ya se considera que este camino es fotoquímica. Ya no puede regresar el electrón aquí, ya se considera un paso irreversible y entonces este electrón que está excitado, que tiene energía, va a irse como papa caliente por una cadena de aceptores y, y eventualmente, bueno, en cada paso va perdiendo un poco de energía. Cuando llega al segundo centro de reacción del fotosistema 1, bueno, el número es porque este fue descubierto primero, pero en la cadenita este participa después, recibe otro boost de energía, que ya perdió un poquito de energía ese electrón y aquí los complejos cosechadores de luz cosechan de nuevo luz, le transfieren de nuevo otro poquito de luz a ese electrón y con este nuevo boost ya termina su caminito y va a terminar una molécula de NADPH que se reduce y aquí ya la energía está estable de forma química. En el camino se bombean protones desde el estroma hasta el lumen y entonces los protones comienzan a acumularse aquí y esta diferencia electroquímica de protones nos permite que pues, una ATPasa funcione y se sintetice ATP. Entonces aquí hay dos productos energéticos de la fotosíntesis, ¿no? Que es el NADPH el reducido y el ATP. Ahora, en el camino, el electrón que estaba aquí, pues ya se quedó vacío, ¿no? Realmente se movió. Entonces hay que sustituir, hay que reponerlo y se repone arrancándoselo al agua, ¿no? El complejo emisor de oxígeno es un complejo proteico de nuevo que tiene mediante 4 núcleos de manganeso la increíble habilidad de romper la molécula de agua, que es bastante difícil. Y entonces básicamente rompe 2 moléculas de agua para producir una molécula de oxígeno y bueno, poco a poco estos manganesos toman electrones y los van donando poco a poco al centro de reacción. Ya cuando los 4 se quedan vacíos, bueno, se repite el proceso. Esto, obviamente hay muchísimos más detalles, pero bueno, ahorita estos son los que necesitamos saber. Y, déjenme ver, no me aparece la segunda parte, pero bueno, también hay una parte obscura. Y en la parte oscura de la fotosíntesis, bueno, se va a usar el NADPH y el ATP para que una enzima que se llama rubisco, que es la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa, fije, es una enzima que realiza dos reacciones, es carboxilasa y es oxigenasa. Cuando realiza la reacción de carboxilación, eh, toma la RuBP, una molécula de 5 carbonos, es un carbohidrato de 5 carbonos, y le agrega un CO2, se forma una molécula de 6 carbonos que inmediatamente se parte en dos moléculas de 3. Y bueno, esto entra a lo que llamamos el ciclo de Calvin-Benson y bueno, básicamente ganamos un carbón. Aunque la rubisco también puede reaccionar como oxigenasa y en la oxigenasa va a tomar igual a la ribulosa, pero en lugar de fijar un CO2, fija un oxígeno y el resultado final es que se libera una molécula de dióxido de carbono. A esta parte le vamos a llamar fotosíntesis, pero a este otro lado le vamos a llamar fotorrespiración. Que bueno, la respiración, así como nosotros liberamos CO2, y es lo que está haciendo la planta. La planta está liberando CO2, pero este CO2 no proviene de la mitocondria. Este CO2 proviene de una reacción en donde se usó energía que provenía de la luz. Por eso le llamamos fotorrespiración. Y ocurre en casi todas las plantas, no en todas. Ahora, las clorofilas, como les decía, en los complejos cosechadores de luz, que es si lo vemos aquí, es todo esto, es
los supercomplejos de Light Harvesting Complex 2 y el PS2 es toda esta unidad gigantesca y aparte son dímeros. Entonces se ve así, es una unidad gigantesca. Eh, y aquí vemos un poquito como las proteínas y aquí lo que vemos son las clorofilas sin las proteínas. Y lo que pasa aquí es súper interesante de que los centros, cuando cuando la luz es absorbida por los complejos cosechadores de luz, por ejemplo aquí, digamos aquí hay un trímer por, ¿qué les gusta? Esta molécula de clorofila, se excita, ya lo que habíamos dicho de que está en un estado basal, se excita y después de ahí puede decaer un poquito por calor y luego emitirse como fluorescencia. El detalle es de que estas moléculas de clorofila están muy cerca unas de las otras y sus dipolos están alineados. Entonces, eso permite transferencia de energía por resonancia. Entonces, la excitación de aquí puede pasar a la siguiente clorofila sin la emisión del fotón. Y entonces la energía de excitación se va pasando entre clorofilas hacia el centro de reacción. Y lo interesante de aquí, de los que saben más de física cuántica, es de que, bueno, puede tomar muchos caminos hacia cualquiera de los dos centros de reacción. Aquí hay dos centros de reacción porque esta es una unidad dimérica. Aquí hay una mitad y aquí está la otra. Y el detalle es de que normalmente toma la vía más eficiente. Aquí está la proteína D1, este es el centro de reacción. Y bueno, las flechitas son los caminos que aquí están ilustrándose de que puede tomar. El detalle es de que es un evento cuántico, existe superposición. eh, entonces, normalmente la energía fluye tomando el mejor camino, ¿sí? Pero bueno, eventualmente fluye y se llega al centro de reacción. Aquí estaba la diapositiva de la fase oscura que les comentaba. Aquí está la ribulosa. Por un lado puede fotosintetizar cuando fija CO2 y por el otro lado fotorespirar cuando fija oxígeno. Y bueno, ya a nivel más macro, pues uno podría definir que la fotosíntesis es cuando la planta se absorbe CO2, ¿verdad? Porque los cloroplastos, todo esto que les acabo de comentar, sucede en los cloroplastos que están en las células en empalizada en la parte de arriba de las hojas. Y bueno, el CO2 tiene que llegar hasta acá, pero pues el CO2 tiene que primero atravesar la capa límite, que es una capa de aire que no se mueve mucho, que está alrededor de los objetos y que ofrece cierta resistencia. Tienen que entrar por los estomas que se pueden cerrar o abrir y también ofrecen una resistencia muy grande. Tiene que difuminarse a través del mesófilo, que también es otra pequeña resistencia, y llegar acá. Y bueno, el detalle es de que pues, son muchos pasos y nuestros equipos en el laboratorio, pues en realidad miden esta concentración, ¿verdad? Ven cómo esta concentración va bajando y pues va bajando porque se vino para acá. Entonces a nivel macro, a nivel instrumental, es un poquito difícil saber todos los detalles y lo único que estamos midiendo es esto, cómo desaparece el CO2 del aire que está alrededor de las hojas. Entonces, bueno, hasta ahí con la introducción. Ahora sí vamos a mostrarles un poquito lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí en la Enes León es de que estamos construyendo un sistema en donde queremos fotografiar la fotosíntesis. Estamos usando una parte comercial que es un analizador de gases que nos mide precisamente el CO2, pero el resto es un poquito de desarrollo propio y tiene varios subsistemas. Entonces, el sistema del IRGA es el único comercial y mide CO2. ¿Así se ve? Nosotros no tenemos el fluorímetro porque nosotros construimos fluorímetros, pero el resto es así. ¿Cómo funciona? Básicamente en esta consola existen estos tubitos, estos cuatro, que pueden tomar aire y le agregan CO2, le quita CO2, le quita agua y le agrega agua. Entonces podemos controlar, y aquí viene el tubito de una manguera de aire, y podemos controlar qué tanta agua y CO2 tiene, y aquí un intercambiador de calor, y este ventilador controla la temperatura. Y entonces aquí ponemos la hoja.
Antes de poner ese aire en la cámara de la hoja, hay un analizador infrarrojo de gases. El CO2 y el agua absorben en el infrarrojo, entonces se mide la concentración de agua y de CO2 antes de que entre a la cámara de la hoja. Está un ratito aquí. Aquí hay un ventilador que hace que todo esté bien mezcladito. Y después sale y volvemos a medir con un segundo analizador infrarrojo. Y bueno, por aquí hay medidores de flujo muy precisos. Entonces, pues medimos el del CO2 de referencia, es decir, aquí el CO2 de la muestra, que normalmente sale con menos CO2 porque la planta pues se lo comió. Conocemos el flujo y conocemos el área, entonces podemos calcular la fotosíntesis. Esto ya es directamente fotosíntesis. Y bueno, como también mide el agua, también podemos calcular transpiración. También medimos la temperatura de la hoja y varias otras cosas, ¿no? Digamos, flujo, las concentraciones de agua y CO2, la temperatura del aire y de la temperatura de hoja. Entonces, con otros 7 parámetros podemos calcular un montón de otros parámetros, como la conductancia estomática, como la concentración intracelular de CO2, y bueno, y una infinidad de parámetros bueno, no vamos a revisar las ecuaciones en detalle porque no nos da tiempo. Pero bueno, básicamente funciona así. Ahora, y es la parte comercial, ¿no? Nada interesante ahí. Lo interesante es que nosotros tenemos un sistema de aire sintético donde tomamos, perdón, acá nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono y con controladores de flujo másico los mezclamos, los humidificamos un poquito y se los damos, ¿no? Bueno, así se ven los controladores de flujo másico que, bueno, controlan de una forma muy precisa el flujo, ¿no? Nos vamos a ahorrar cómo funciona. Y entonces nosotros podemos mezclar aire normal, digamos, nos sale caro, pero podemos hacerlo si queremos. Ponemos un 21% de oxígeno, el resto de nitrógeno y por ahí un poquito de CO2. Y bueno, humidificamos. Pero lo interesante es de que podemos decidir que no hay oxígeno, que pongamos un 2% de oxígeno o un 1% de oxígeno. Y esto se vuelve interesante, pues por lo que les decía de la fotorrespiración que está por acá. ¿Sí? Se vuelve interesante porque entonces podemos bloquear esta parte. Podemos evitar que la Rubisco haga esta parte. Y eso no es común. Eso es bastante poco común en laboratorios. Posiblemente somos el único en México que lo puede hacer. Y entonces podemos medir fotosíntesis sin fotorrespiración. Y además podemos hacer otro detalle. Existe otro tipo de fotosíntesis que no les comenté, que es la fotosíntesis tipo CAM, metabolismo ácido de las carsuláceas, y la fotosíntesis tipo C4. La que les platiqué es la C3, pero cosas como maíz o caña de azúcar no lo hacen así, lo hacen de otra forma. El CO2 entra a las hojas y bueno, se disuelve, crea un buffer de bicarbonato y después se difunde a ciertas células especiales en la hoja de maíz, donde otra enzima que es la fosfoenol piruvato carboxilasa o PEP carboxilasa va a fijar el CO2 en una molécula de 4 carbones que se guarda, se mueve del lugar físicamente y luego se libera otra vez ese CO2 y ahora sí la Rubisco la fija, pero lo hace en una célula diferente y en esta célula no hay oxígeno. Entonces, caña de azúcar y la caña de azúcar y el maíz son increíblemente productivos porque evitan la fotorrespiración, porque esta, que es la primera enzima, no tiene esa función de oxidasa. Los agaves también son increíblemente productivos, los nopales, y el detalle es de que usan la misma enzima. Y nuestro sistema puede diferenciar entre estas dos enzimas, porque nosotros podemos medir fotosíntesis y después quitamos el oxígeno. Y si la fotosíntesis se mantuvo igual, pues nos está diciendo que la que lo estaba fijando era esto. Pero si la fotosíntesis de repente cuando quitamos el oxígeno se va para arriba, entonces quien lo estaba fijando era la Rubisco. Y en algunas situaciones no es tan fácil saber si es fotosíntesis C3 o C4. Por ejemplo, los agaves
en algunas partes del día se comportan como C3 y en otras partes del día como C4. Y pues bueno, maíz siempre se comporta como C4, pero queremos entender cómo funciona. Y entonces pues estamos con Langevio metiendo mutantes, eh, pues para ver si una planta que normalmente era C4, si dejas de ser C4. Entonces para eso estamos usando este sistema. Y bueno, están saliendo los primeros resultados. Ya podemos, esta parte de la mezcla de gases es la que ya funciona al 100% y está dando unos resultados bastante bonitos. Ahora, la parte más interesante, pues es la de fluorescencia, ¿no? En la parte de fluorescencia, esto un poquito ya les expliqué cómo la luz es absorbida por el fotosistema 2 y ahí puede tomar uno de tres caminos. Se puede disipar la energía por calor. Se puede ir a fotoquímica y fotoquímica me refiero que el centro de reacción P680 del fotosistema 2 done este electrón excitado a la quinona A, que es el primer aceptor de la cadena de transporte de electrones, o esa energía se puede perder como fluorescencia, ¿sí? Y entonces, si teóricamente definimos que existen estos tres caminos, entonces nosotros podemos en el laboratorio medir con aparatos, ejemplo, con una camarita o con un fotodiodo, para saber qué está ocurriendo con que es el que queremos saber. Y el detalle es de que nos causa problemas, pero existen truquitos para bloquearlo. Y entonces cuando bloqueamos, y también existen truquitos para bloquear Y entonces podemos simplemente por midiendo cuánto se viene por este camino, cuando este está bloqueado o estos dos están bloqueados, nos permiten saber cuánto se está viniendo por aquí y cuánto se está viniendo por acá cuando medimos Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Se estiman los tres procesos de esta forma. Primero lo que hacemos es adaptar las plantas a la oscuridad, las ponemos totalmente en la oscuridad, mínimo 20 minutos, y entonces pues ya no llega la luz. Y entonces si no llega la luz, pues esto ya no funciona, eventualmente la energía que ya estaba contenida aquí, todos estos aceptores que estaban ya reducidos, pues se van a vaciar. Y el gradiente de protones se va a relajar. Y entonces al no haber gradiente de protones, esta disipación de calor no es la disipación por calor que les comentaba acá. Es una disipación por calor controlada, en donde las clorofilas aquí donan la energía de excitación a carotenos y estos vibran y liberan esa energía por calor. Pero este proceso requiere un pH bajo. Y entonces cuando ya no hay luz, entonces ya no hay gradiente de protones, ya no hay el pH bajo y entonces se detiene. ¿Vale? Y entonces cuando estamos en esta condición también la fotoquímica es una carretera vacía, sin tráfico, tiene luz verde, todos los aceptores están completamente oxidados. Y entonces si nosotros ponemos una pequeñísima cantidad de luz, esa cantidad de luz tiene luz verde, carretera vacía para venirse por acá. Y entonces, si tiene todo facilito para venirse por acá, pues ¿qué creen? No se va a ir a fotosíntesis. Entonces vamos a obtener muy poca fotosíntesis. Entonces medimos ahí y le vamos a llamar F0 o fotosíntesis mínima. Después lo que hacemos es de que prendemos un flash extremadamente intenso de luz. Y con intenso me refiero a 7000 o más de 7000 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo. A lo mejor ustedes en el CIO trabajan mucho con unidades radiométricas, con watts. Para que se den una idea, este es de luz entre 400 y 700 nanómetros, ¿no? Digamos, en mayo a mediodía en León, el sol a todo lo que da nos va a dar 2000. Nosotros le ponemos 3 o 4 veces más esa cantidad de luz, solo en la región visible. Nosotros medimos en fotones y no en watts porque esto es una maquinaria que da vueltas con fotones. O sea, un fotón
avanza, otro fotón, avanza. No importa la cantidad de energía extra se disipa por calor y le entregan aquí siempre el equivalente al que tendría un fotón de 680 nanómetros. Entonces, es un montón de luz. ¿Qué va a pasar con tanta luz? Pues se va a crear un congestionamiento fenomenal, ¿sí? Vamos a instantáneamente reducir todo el pool de quinona A, porque había tanta luz disponible que todas las moléculas están reducidas y no van a poder relajarse rápido. Y entonces ahí inmediatamente medimos de nuevo la fluorescencia, pero esta vez, cuando la energía llega aquí, ya no tiene a dónde ir. Y, y como lo hacemos súper rápido, nuestras plantas siguen acostumbradas a la oscuridad, sigue sin haber un gradiente de protones. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Me regresa un montón de fluorescencia. Y esto le vamos a llamar fluorescencia máxima. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos es medir eso. Acostumbramos a las plantas a la oscuridad, prendemos un pequeño flash de medición, que son básicamente flashes muy rápidos de luz naranja, por ejemplo a 618 nanómetros, es naranja eso, pero muy tenues y muy rápidos para no inducir un gradiente de protones. Es una luz muy tenue y eso instrumentalmente es muy difícil porque nos va a regresar muy poca señal. Pero bueno, medimos esta fluorescencia mínima, después prendemos el pulso saturante y pues nos va a dar un montón de fluorescencia. Medimos la fluorescencia máxima y después prendemos la luz actínica. La luz actínica es luz con los que la planta va a poder hacer fotosíntesis. Al principio me sale un montón de fotosíntesis y este es el proceso de inducción. En este proceso las enzimas tardan unos minutitos en activarse. Hasta media hora tarda un montón de cosas en activarse y entonces pues el sistema no está muy listo para usar esa energía, entonces todavía me regresa mucha fluorescencia. Eventualmente ya llega a un estado basal, esto puede tomar hasta media hora. Y puedo repetir el truquito, puedo medir fluorescencia y luego prender de nuevo el pulso saturante y medir otra vez fluorescencia. La fluorescencia aquí fue menos y esto pues a lo mejor los físicos pues, lo llaman quenching, ¿no? Esta reducción en fluorescencia se da por fenómenos no fotoquímicos, es decir, fenómenos no fotoquímicos. ¿Y cuál es el no fotoquímico? Pues este de acá. Y entonces pues esta reducción es una idea de cuánto se fue por ese otro camino. El problema aquí que está en realidad, comprende varios procesos. Algunos son, digamos, esta disipación controlada de la energía, pero otros es una disipación descontrolada de la energía. Sí, digamos, electrones siendo donados al oxígeno, se crean especies reactivas de oxígeno y esas les dan en la torre a proteínas por ahí. Por ejemplo, la proteína D1. La proteína D1 que es esta aquí, donde está el centro de reacción, se daña muy rápido, se daña muy frecuentemente. Hay que estarla sustituyendo. Porque bueno, estamos manejando papas calientes aquí y se daña súper seguido. Y bueno, nosotros podemos medir la fluorescencia en otro estado. Prendemos aquí luz infrarroja. Al prender luz infrarroja, recuerden que este tiene un pico de absorción un poquito más alto. ¿Sí? Y entonces cuando prendemos luz infrarroja, lo que hacemos es favorecer de que la cadena de transporte de electrones se vacíe y entonces aquí que tenga luz verde, pero sin que se relaje el gradiente de protones. Y entonces nos permite medir otra condición. Entonces con estos 5 parámetros, bueno, y esta condición le vamos a llamar es F0'. Con estos 5 parámetros podemos calcular un montón de otros parámetros que son súper interesantes. Entonces vamos a ver algunos de ellos. El más interesante es es la FB sobre FM, es la diferencia de FM y F0 dividido entre FM. Y bueno, esto nos da, es la eficiencia cuántica del sistema, ¿no? ¿Qué tanta, de la luz que logró ser absorbida, qué tanto fue usada para fotoquímica? Y el detalle es de que este número está conservado en todas las especies vegetales. Da un número de 0.83 siempre.
¿sí? Si usas equipos un poquito viejos, te da 0.8, a veces te da 0.82, pero si lo mides bien, 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 está increíblemente conservado. Este es uno de los que más nos interesa. Y bueno, el gradiente de protones está detenido, entonces este proceso de disipación de energía por los carotenoides no se da. Y aquí hay pues luz verde al principio y luego cuando saturamos bloqueamos esto y bueno, así se obtiene F0 y Fm. Después podemos hacer lo mismo, pero cuando la planta ya está acostumbrada a la luz y ahora le vamos a llamar la eficiencia operativa, es decir, la eficiencia a este nivel de luz. Mientras aumentamos más y más y más y más la luz, la intensidad, esa eficiencia va a bajar. También podemos calcular el quenching no fotoquímico, es decir, cuánta de la energía se disipa de forma no fotoquímica, calcular cuál es la proporción de los centros de reacción que están abiertos, es decir, que están con esta clorofila vacía, es decir, que tiene un electrón que está listo para ser excitado. Y también podemos, si conocemos un poquito cuál es la absorbancia de la hoja y cuál es la proporción de fotosistemas 2 contra fotosistema 1, podemos calcular ya con unidades en micromoles cuántos micromoles de electrones están fluyendo por aquí. Entonces fíjense de que es una técnica increíblemente poderosa en donde estamos aprendiendo mucho acerca de la fotosíntesis con mediciones bastante rápidas. Y bueno, muchas de estas dependen de la intensidad de luz, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, la eficiencia operativa de la fotosíntesis. Cuando está adaptada a la oscuridad, pues sí, empieza muy alta. eh, Perdón, es esta. Empieza muy alta y después comienza a bajar porque cada vez más y más y más energía es disipada en forma de calor. Porque, bueno, la planta no tiene capacidad de usar tanta energía. Entonces la disipa en forma de calor. Y bueno, nosotros estamos construyendo dos sistemas para medir esto, uno de fibra óptica y otro realmente que es con una cámara. El de fibra óptica ya funciona, lo hizo mi estudiante Rosina, y, y bueno, la óptica y la electrónica la diseñamos nosotros y bueno, nos permite incorporar funcionalidades que no están en los equipos comerciales que hacen esto. Bueno, aparte, el equipo más barato para hacer esto cuesta $1,000,000. Entonces, estamos usando, y no tienen estas nuevas invenciones, ¿no? Esta parte es una patente en la cual estamos basando nuestro trabajo, de que somos capaces de medir la fluorescencia, pero usando luz blanca para saturar y luz blanca para inducir fotosíntesis. ¿Y cómo se le hace? Bueno, se apaga la luz blanca por 110 microsegundos y en este espacio se prende la luz de medición por 100 microsegundos. Y en realidad este flash seguramente está hecho por flashes más chiquitos. O tiene una intensidad muy baja, porque 100 microsegundos podría inducirte un gradiente de protones. Entonces, pues son los detalles que no ponen en las patentes, pero que bueno, nosotros hemos estado haciendo ya por algunos años esto y ya le hemos aprendido. Y bueno, este sistema lo usa con cámaras, ¿no? Las cámaras necesitan más tiempo para tomar una foto. Un fotodiodo es mucho más rápido. Un fotodiodo te podría tomar la medición en 1 microsegundo o 4 microsegundos es lo que nosotros usamos. Y bueno, aquí están las mediciones de nuestro sistema, como pues apagamos la luz blanca y aquí en medio prendemos un flash de luz LED a 618 nanómetros, que es naranja. Y bueno, al mismo tiempo, esto es súper rápido, al mismo tiempo estamos midiendo fluorescencia por encima de los 700 nanómetros. Y otro, en el 2003, unos investigadores en Francia publicaron un nuevo método de medir FM. El problema de medir FM es de que alcanzar estos 7000 micromoles de luz o más es súper difícil. Sí, ahora con los LEDs es un poquito más fácil, pero cuando se hacía con lámparas de halógeno era un poquito difícil, sobre todo cuando querías usarlo con cámaras. Porque cuando lo usas con cámara, pues quieres fotografiar a la hoja entera o a la planta entera y entonces es mucha área. Entonces necesitas una cantidad
ridícula de LEDs. Y entonces eso ocasiona problemas en plantas como maíz. En plantas como maíz nunca se llegaba a la cantidad necesaria para causar ese atascón de tráfico en la QA. Y entonces siempre se subestimaba FM. Entonces una alternativa era pues medir FM a varias intensidades de luz y después el reverso de la intensidad, que diga el inverso de la intensidad y se estimaba cuál era la real, aunque el equipo no pudiera llegar. Hay algunos equipos ahora modernos que llegan a 14,000 micromoles, ¿sí? Recuerden, luz solar directa en la región visible son 2,000. O sea, estas cosas, es ridícula la cantidad de luz que emiten y el flash dura solamente un segundo. Es lo normal que dure un segundo. El problema de aquí es de que tomaba mucho tiempo. ¿Sí? Ahora inventaron algo bastante sencillo en donde durante este segundo lo que hacen es que encienden el flash, lo dejan encendido a máximo un ratito y luego lo bajan y luego lo vuelven a encender y lo apagan. Y ahora los LEDs son tan rápidos y los fotodiodos y las cámaras son más rápidos que en realidad aquí se mide muchas veces, muchas veces se mide y entonces aquí lo que nos permite es obtener esta curvita y extrapolar. Para cuando comencé a diseñar esto, ningún equipo comercial lo hacía. Ahora sí hay un equipo comercial que lo hace, pero bueno, el fluorímetro nada más cuesta como 350,000 pesos. Y ninguno otro lo hace. Y entonces nosotros estamos, es la ventaja un poquito de construir nuestros propios equipos, que bueno, nosotros queremos tener eso. Y bueno, pues ya está la parte, ya está programado. O sea, nos costó un poquito de trabajo, pero ya lo tenemos. Y bueno, aquí todo junto en cómo, aparte de que eso es una medición de FM, se prende el flash saturante a máxima intensidad, después se baja, se vuelve a subir y en ciertos intervalos aquí se está en realidad apagando, se apaga a cero para aquí en medio medir fluorescencia. Obviamente no podemos medir fluorescencia no podemos medir fluorescencia a 700 nanómetros cuando una luz a 7,000 micromoles nos está mandando un montón de luz a esta misma intensidad. Hay que apagarlos. Claro, los LEDs blancos están basados en fosforescencia, entonces no se apagan tan rápido. Pero bueno, ya más o menos la agarramos. Aquí hay una foto de un video de cómo lo medimos en Nochebuena. Ahí va. Aquí se va a ver un flash. Ahí está el flash de medición y luego el saturante y luego ya terminamos. Ya fue todo. Acabamos de medir la eficiencia cuántica máxima de esa planta. Tengo otro video en donde lo hago. Ahí no. Aquí lo hago lento. Para que se vea. Ahí están los flashes de medición de F0. Los hice lento a propósito, si no, no vemos nada. Y después encendemos la luz, la apagamos. Fíjense, cuando se apaga, hay un pequeño flash que es el que está midiendo la fluorescencia mientras se sigue saturando el fotosistema 2. Y bueno, este sistema ya funciona, nos probamos que ese flash de medición tiene que ser pues, menor a 15 microsegundos porque si no estamos induciendo un gradiente de protones y ya no obtenemos el valor de 0,83 que está muy conservado en las especies, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser muy rápidos o nuestro flash de emisión tiene que tener una intensidad muy baja. Claro, si tiene una intensidad muy baja, entonces es muy difícil medir la fluorescencia porque también va a tener una intensidad muy baja. En solución, las clorofilas podrían regresar hasta 40% de la luz en fluorescencia, pero en la hoja regresan solamente el 2% o menos. ¿Por qué? Porque recuerden que no están flotando en acetona, están muy acomodaditas en las proteínas del complejo cosechador de luz. Entonces son muy eficientes en transportar esa energía al centro de reacción. Entonces fluorecen poco, fluorecen mucho menos que en solución. Entonces las señales que estamos detectando son mínimas. Y bueno, ahorita estamos ocupados en hacer lo mismo, pero con la cámara, ¿verdad? Y bueno, esto con un montón de LEDs. Esto es que estamos haciendo, ahorita tengo varios estudiantes en eso. Nuestros sistemas de control, bueno, usamos LabVIEW para hacer todo esto. Nos vamos a saltar esta parte.
Y bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Bueno, para que les decía, queremos saber por qué esta planta tiene más fotosíntesis. Y bueno, para eso necesitamos un poquito de ayuda teórica. Aquí está un poquito la fotosíntesis, pero la parte oscura. Ya una vez que tenemos toda esa energía, la rubisco va a fijar una molécula de CO2 en la ribulosa y después va a crear, va a entrar al ciclo de Benson-Calvin, en donde por un lado se va a regenerar esta ribulosa para seguir teniendo substrato, pero bueno, por el otro lado también se va a salir y se va a sintetizar almidón, y son, bueno, ya son azúcares, bueno, en algún punto también tenemos las unidades básicas, como sucrosa, ¿no? Esto, bueno, azúcar normal. Em, el detalle es de que conceptualmente podemos decir de que está formado por tres pasitos. La parte de la rubisco, la parte en la que tenemos que regenerar la ribulosa y la parte en la que tenemos que usar los productos. Y entonces, como conocemos todos los pasos, esto se puede modelar matemáticamente por el modelo de Farquhar, Vancamer y Berry. Entonces, esta es la ecuación que modela esta parte, que básicamente es de la Rubisco. Y entonces tenemos, pues, las constantes de Michaelis-Menten para la Rubisco. Entonces tenemos la concentración de del substrato, tenemos la constante de velocidad de Michaelis-Menten para el CO2, para el oxígeno, la concentración de oxígeno, el punto de compensación entre fotorrespiración y fotosíntesis y la respiración. Y después tenemos una segunda fórmula para calcular la regeneración de la ribulosa, que es la tasa de transporte de electrones, la concentración de CO2 en el sitio de la rubisco, el punto de compensación de nuevo y de nuevo la respiración. Y la tercera ecuación es esta. Y el detalle es de que muchos de estos parámetros los podemos medir por intercambio de gases. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Otros los podemos medir o estimar por fluorescencia y otros los podemos medir o estimar cuando somos capaces de cambiar la concentración de CO2. Por ejemplo, podemos estimar las constantes de velocidad. Y entonces, al medir fotosíntesis, pero no solamente fotosíntesis, sino ir midiendo todos los pedacitos, podemos modelarla y entonces saber que, por ejemplo, fue la respiración la responsable de que haya menos fotosíntesis, o fue la afinidad al oxígeno la que fue la responsable, o fue la tasa de transporte de electrones la que fue la responsable. Y el detalle es de que como existen un montón de técnicas para estimarlos y aquí estamos colaborando con el Centro de Investigaciones en Matemáticas, el Centro sí, del CIMAT y el Instituto de Matemáticas de la UNAM para usar Markov Chain Monte Carlos, digamos, métodos bayesianos para estimar parámetros multidimensionales. Digamos, estimar uno o dos parámetros es fácil, lo hacemos en Excel con mínimos cuadrados, pero estimar tantos parámetros puede llegar a ser un complicado, entonces estamos explorando la forma de usar Markov Chain Monte Carlo. Esto es apenas algo que muy probablemente vamos a tener una beca para esto a partir de enero, entonces si alguno de ustedes está interesado en entrarle a este tipo de cosas, hay beca para esto disponible. Y una última cosa, ya terminamos, es una de las últimas diapositivas. Como nosotros ya tenemos el sistema de control de CO2 hace poquitos años, recientemente en Inglaterra publicaron un sistema en donde cortaban las hojas y las metían en una cámara en donde podían controlar la concentración de oxígeno y cambiaban las intensidades de la luz y al mismo tiempo tomaban fotos de fluorescencia y clorofila. Y lo que podían hacer es estimar los parámetros del modelo de Farquhar, Vancamer y Berry, que es el que le mostré, pero mucho más rápido que con métodos tradicionales. Métodos tradicionales, incluso si tenemos todo el equipo que tengo, pueden tomar hasta 2 horas por planta. Y bueno, es demasiado, pero haciendo algunos truquitos, haciendo algunas validaciones, haciéndolo un poquito fast and dirty, pero no tan mal, pueden procesar más de 500 muestras al día.
Y entonces, hacia aquí vamos. Y aquí tengo a dos estudiantes trabajando, tres estudiantes trabajando en esta parte. Y, y vamos hasta acá. Estamos trabajando con el CIMMYT, con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Ya nos mandaron líneas de trigo que ya saben que ellos tienen diferencias en fotosíntesis. Y bueno, las vamos a usar como control para ver si las podemos identificar. Y bueno, la idea de que esta imagen también es de estos autores, es de que se puede usar en programas de mejoramiento de trigo, porque tienes, no sé, cientos o miles de líneas de trigo, tomas los pedacitos, las metes, cambias las intensidades de luz, cambias las concentraciones de oxígeno y al mismo tiempo estás midiendo fluorescencia clorofila y bueno, esta es la eficiencia, la eficiencia cuántica máxima, la eficiencia operativa y después le metes un poquito de matemáticas listas y obtenemos parámetros del modelo de Farquhar, que a lo mejor no son de la mejor calidad, pero te permiten identificar, te permiten reducir. Si tenías tú, aquí es común tener, en una F2 de trigo puedes tener 10,000 variedades, pero si de eso te permite escoger un 1% o lo que sea, el 1% mejor. Bueno, a lo mejor este 1% ya, aparte de que avanza en el programa de fitomejoramiento, pues ahora sí vamos a hacer mediciones detalladas con el IRGA, ¿no? Pero ya no en miles de plantas, ni siquiera en cientos de plantas es posible, ya en decenas de plantas, ok, en eso sí se puede. Entonces, bueno, hacia acá vamos, ¿no? Ahorita todos los pedazos para hacer esto los tengo en el laboratorio con pedacitos. Entonces, ahorita lo que se necesita son chavos que quieran entrarle, que quieran programar en la Vue, en Python, en C, que quieran meterle a matemáticas, que quieran meterle a electrónica. Pero bueno, a futuro también estamos haciendo otras cosas que, bueno, estas están en el tintero, no están financiadas, pero es el tipo de cosas que quiero hacer y hay una conexión aquí con el CIO. Quiero construir esferas de integración para medir bien la reflectancia y la transmitancia de hojas a lo largo del espectro. Así se ven los aparatitos que ya venden. Y bueno, esto en un principio lo estuve trabajando con el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM porque ellos tienen los espectrofotómetros que son infinitamente más baratos que los comerciales. Otra cosa interesante que se puede hacer es de que los cloroplastos se mueven. Aquí hay un video de cuando lo pones en una hoja en poca luz, los cloroplastos se ponen así. Estas son células y estas como pelotitas individuales son cloroplastos. Ahí se lleva a cabo la fotosíntesis y son organelos. Cuando hay poca luz se acomodan así. ¿Se cuenta? Se quieren capturar la luz. Pero cuando hay mucha luz, se mueven y se sombrean unos con los otros porque para dejar pasar la luz de largo, porque ahora hay demasiada y no queremos que dañe cosas, ¿no? Porque una vez que una clorofila captura la luz en el centro de reacción, hay un electrón excitado que es una papa caliente y algo tiene que pasar con él. Si no pasa algo, se va al oxígeno, se crean especies reactivas y daña. El detalle es de que esto, una cámara normal, una cámara reflex normal, lo puede detectar porque va a haber un cambio en la coloración del verde. Y entonces son cosas muy bonitas que podemos implementar. Y la última cosa, aquí se ve cómo va cambiando la señal verde y lo podemos ver en varios mutantes. Y la última parte, esa es la disipación del calor que les decía. Les decía de que cuando se comienza a incrementar la luz, se acidifica el lumen del tilacoide. ¿Sí? Es lo que les mostraba de que comienzan a acumularse protones. Y bueno, esa protonación protona varias proteínas del centro de reacción y hay una tasa mayor de disipación de energía por calor. ¿Qué es lo que pasa? La acidificación activa esta enzima, que es la bioagentina de epoxidasa, que cataliza la reacción de violajantina hacia ajantina, que es un carotenoide, así como el betacaroteno, como la vitamina A, como la luteína. Y el detalle es de que la zeaxantina tiene la capacidad de recibir la energía de excitación de las clorofilas y disiparla por calor. Pero cuando lo hace existe un fenómeno que se llama shift electrocrómico. Aquí tenemos una clorofila en estado de excitación y por excited energy transfer se pasa la energía acá y en este estado el caroteno, la zeaxantina en este caso, adquiere
una nueva banda de absorción a 540 nanómetros. Entonces, pues ya se imaginarán, pues quiero medir a 540 nanómetros, la absorción a 540 nanómetros, porque me es indirectamente una medición del gradiente de protones. Y bueno, no soy el único, esto yo no lo inventé, esto ya se ha hecho, ¿verdad? Fíjense aquí, cuando no hay oxígeno y no hay CO2, pues no se puede usar la energía del ATP, y si no se puede usar, porque el arrobisco no tiene con qué funcionar, y si no tiene con qué funcionar, no se gasta la energía. Y si no se gasta la energía, pues no se disipa el gradiente de protones. Entonces fíjense aquí cómo se está disipando muy lento, pero cuando está en normal se disipa muy rápido, bueno, al apagar la luz, ¿verdad? Esto de nuevo también está en el tintero. Y bueno, pues los agradecimientos, pues aquí va al CEO, José Luis Maldonado e Ismael Torres me ayudaron en la diseño y construcción y medición de algunas cosas, de alineaciones de algunas ópticas de la parte esta del sistema de fibra óptica. Axel Thyssen de Simvestab, a través del Laboratorio Nacional me ayudó a conseguir todo el dinero. June Simpson y su estudiante Arely López son las encargadas de hacer la parte de agaves. O sea, me pasó decirle que están haciendo ahora una cosa bien interesante. Estamos dándole carbono marcado con carbono 13 a sus plantitas de agave, y entonces lo que estamos haciendo es mandarlas a espectrometría de masas para ver qué caminito toma ese carbono. Pero bueno, eso lo vemos después. Tres estudiantes del Politécnico de aquí de Puerto Interior, que son de ingeniería automotriz, bueno, antes de la pandemia me ayudaban bastante en la parte de electrónica. Con Andrés Kristen del CIMAD es con quien vamos a iniciar vamos a iniciar esta parte de Markov Chain Monte Carlo y de estimaciones bayesianas de los parámetros. Y bueno, de la parte de la UNAM, Antonio Juárez del Instituto de Ciencias Físicas, que nos ayuda con metrología, y Antonio Capella del Instituto de Matemáticas, que también le va a entrar a la parte de Markov Chain Monte Carlo. Y bueno, de la parte del ENES, mis estudiantes, Rosina, Uriel, Juan y Paul. Y creo que espero que haya estado bien de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Entonces, todos los que quieran tomar el micrófono o escribir sus preguntas en el chat. Ay, sí, ya viene una. No sé de qué forma. Sí, seguro, por favor, Gabriel. Preguntaban del micrófono. Sí, aquí estoy, Valeria. Gracias. Muy interesante plática, Aarón. Me gustó mucho presentación. Bueno, nada más para comentarte, soy el doctor Gabriel Ramos. Algo comentaste, no sé si entendí bien, que también estás interesado en realizar algunos estudios de potencia, determinar rendimientos cuánticos in vitro usando una esfera integradora. Algo así mencionaste. Sí, la parte de la esfera integradora es de que ciertos parámetros que necesitamos para calcular bien, ¿dónde está? Para calcular bien la tasa de transporte de electrones, necesitamos hacerlo así, con esta fórmula. Y para hacerlo con esta fórmula, Yo, necesitamos yo saber no, la yo no veo tu absorbancia. presentación, no sé si soy yo o algo falló. Ah, aquí dice que sigo. Yo la sigo viendo. Ah, entonces soy Sí, yo. Ok, soy yo bueno, entonces. aquí está la fórmula que necesito conocer la absorbancia de la Sí. hoja, Bueno, ¿sí? te comento que yo Sí. en estudios similares, yo he estudiado la luminiscencia, pero de alacranes. Ya sabes que Ujú. alacranes se miden en luz también. Y tengo ahí en el laboratorio una esfera integradora, un fluorómetro. Es de tu interés, bueno, pues podría verse la manera que te Ah, lo puedas sí. usar, ¿sí? O sea, me llamó la atención. Entonces, bueno, tu trabajo me pareció muy bonito. Nada más que me quedan algunas dudas sobre cuando das los flachazos de luz. Ujú. Este,
Decías que eran con condiciones muy por arriba de lo que recibe una planta en condiciones normales, ¿no? ¿Cómo sabes que no llevaste la planta en una condición, a una condición no natural, digamos, de procesos bioquímicos o biofísicos o como le quieras llamar? Y lo pusiste en una condición a la planta donde realmente no se comporta así en la naturaleza. Y entonces, por lo tanto, lo que obtienes no necesariamente es el comportamiento de la planta en condiciones normales de iluminación. Sí, digamos, es, la eficiencia máxima del fotosistema 2. em, sí, sí, realmente la cantidad de luz es muy alta, pero dura entre 800 y 1000 microsegundos, o sea, no más de un segundo. Y el detalle es de que cuando nosotros inmediatamente la adaptamos a la oscuridad, que necesitamos un mínimo de 20 minutos, y volvemos a medir, nos da el mismo valor. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando la planta está dañada, este valor va a caer. Porque, digamos, la luz lo que potencialmente puede hacer es dañar la proteína D1. ¿Sí? Sabemos que se puede dañar. Sabemos que el exceso de luz en ciertas condiciones la dañan y la dañan muy seguido. Y cuando la dañan, este valor disminuye. Pero cuando medimos repetidamente esto, no disminuye. Entonces sabemos que no la estamos dañando. Ahora, sí, no es exactamente. Los equipos comerciales usan este flash, es naranja. Y bueno, no funcionan las plantas con luz naranja, funcionan con luz blanca. Esa es una nueva ventaja de nuestro equipo, que sí es luz blanca. Y, y bueno, al final, todas estas fórmulas están basadas en ver el proceso con rate constants. O sea, de forma un poco teórica más heavy que no presenté. Pero a final de cuentas, sí hay discusión de que si esos modelos matemáticos son de esta forma o de esta otra forma. Y las diferencias son pequeñas, de si lo vemos de una forma o de otra, pero no importa, es un modelo. Al final es un modelo que nos permite entender un poquito mejor la realidad, no es la realidad, pero nos guía para ver por dónde vamos, porque la fotosíntesis es un proceso extremadamente complejo, son demasiados pasos, y si solo mido el resultado final, es muy difícil mejorarlo, es como decir, estoy midiendo la velocidad de dos carros, este es más rápido que otro, porque quién sabe, son muchísimos pasos, que las ruedas, que el motor, que la transmisión, que la gasolina. Si yo solo te digo, estos dos carros corren más rápido, este más rápido que este, dime cómo mejoro a los demás que tengo allá, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, a lo Sí. mejor sí no es perfecto, no es exacto, pero no necesita hacerlo para, como biólogos, guiar nuestras decisiones en mejoramiento genético, guiar nuestras decisiones en investigaciones de biología molecular. Ok, sí. No, y también te quería decir que en el CIO también contamos con, o sea, mucho de lo que se hace con fotosíntesis y o de procesos o químicos, a veces a nivel muy fundamental se extraen, pues, obviamente de la planta, la clorofila, todo, y se estudian al nivel de laboratorio usando pulsos cortos de luz, ¿no? Entonces se obtiene toda la dinámica de estados excitados, de procesos de Ujú. transferencia de energía y todo eso. Acá lo que está padre es que o sea, pues, son las hojas, las plantas, ¿no? Entonces, bueno, acá también en el CIO tenemos que es de tu interés, hacer estudios, digamos, más de las componentes de la planta, ¿no? De la planta también, pero digamos, con pulsos cortos es algo que se hace de manera muy estandarizada, ¿no? El estudio de la Sí, sí, dinámica de estados digamos, excitados. cuando se extrae esta membrana ay, se puede extraer intacta y la puedes tener intacta en solución y entonces sí pueden hacer o al menos esta parte se puede extraer intacta. Y bueno, mucho de lo que sabemos de los detalles, que cómo pasa aquí, se lograron con ese tipo de estudios, se lograron in vitro. Yo no trabajo in vitro, em, pero no, las cosas que hacen in vitro son impresionantes de Pues, resoluciones de femtosegundos, de ver eh, cómo poco a poco se va moviendo de aquí a acá, ¿no? Es impresionante, sí. Seguro que bueno, conoce ustedes eso. lo que yo hago es lo opuesto que tú haces, ¿no? Muchas veces, porque trabajo con también sustancias orgánicas, pero yo trabajo en vitro, o sea, haciendo espectroscopía, ¿no? Bueno, entonces, bueno, gracias por tu trabajo. Si quieres te contacto, te mando un email por si algo de lo que Sí, tenemos acá
capacidad instalada, test de utilidad, ¿no? Sí, muchas gracias. Acá están los datos. Dale, pues yo te contacto y te mando un email con la Gracias. información. Hasta luego. Hay algunas más preguntas, las voy leyendo. Hola, buen día, gran trabajo, solo unas pequeñas dudas. Cuando habla sobre el estudio en plantas de ágave, no estoy seguro si mencionó la especie o variedad y si es que hay un interés, ya sea alimentario o comercial, en estudiar esta en especial. Sí, salmiana, tequilana, digamos, salmiana es esa de esos maíz gigantes para pulque. Aquí tenemos salmiana, no es cierto, salmiana es otra. Tequilana es la de tequila. Y sí, la idea, la doctora John Simpson del Simvestab, pues sí está interesada en que, bueno, las plantas de agave guardan sus azúcares, no los guardan en almidón como muchas otras plantas, los guardan en forma de fructanos. Y bueno, los fructanos son un tipo de carbohidratos muy diversos, muy complejos y que, bueno, son la materia prima del tequila, del mezcal, del pulque. Entonces, sí, definitivamente el interés va hacia allá, de usar esto para investigar las vías metabólicas. ¿Cómo vamos de fijar el CO2 a tener tequila? Sí, digamos, hay ciertas partes del camino que no conocemos. Sobre todo Otra la ruta metabólica que toma ese carbón, o sea, en qué azúcares se convierte primero antes de terminar como fructano, no lo sabemos. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, con el equipo estamos dándole carbono marcado y luego en espectrometría de masas lo buscamos a ver qué camino tomó. Otra pregunta aquí. ¿Las plantas de agave que usan son plantas in vivo? Si es así, el metabolismo es C3 en vez de CAM. Bueno, creo que es un comentario más que una pregunta, eso, no sé. No, es C3 y CAM. Y tenemos pruebas porque aquí están las plantitas. Entonces lo que hacemos es de que las medimos y bueno, no tengo una foto, digamos, las plantas en la noche sí se comportan como CAM, pero durante el día, al final del día, por ejemplo, si se les acaba el malato guardado en la vacuola y no hace mucho calor, pueden funcionar al final del día un poquito como C3. Y nosotros podemos saber eso porque podemos cambiar la concentración de oxígeno aquí. Y entonces si vemos un cambio muy abrupto, bueno, si la fotosíntesis se va para arriba cuando quitamos el oxígeno, estaban haciendo fotosíntesis C3. Y si se queda igual, estaban haciendo fotosíntesis C4. Y el detalle es de que estas plantitas crecidas en invernadero, chiquitas, en algunas partes, la mayor parte del día se comportan como C4, pero a veces se comportan como C3. Y bueno, eso lo hemos medido, no me lo contó nadie. Bueno, me brinco porque la misma persona después termina el comentario diciendo, las plantas in vitro de agave se comportan muy diferente a las plantas de agave en el campo de las cuales se extrae tequila. Seguramente sí, pero estas no son in vitro. Aquí tienen tierra. Cubrimos esta macetita con parafil para que el agua no se evapore. Pero estas plantas sí fueron propagadas in vitro, pero después ya crecieron un rato en, en un invernadero. Una pregunta más. La segunda, bueno, es una persona que nos preguntó algo también anteriormente. Cuestión de opinión debido a su experiencia en Países Bajos. Es un territorio muy pequeño comparado con México y producen gran cantidad de consumibles. Además, se producen muchísimos trabajos de investigación en el área de agricultura o agronomía a nivel mundial. ¿Cree que esto es una cuestión cultural nacional o por qué el interés y la eficiencia en esta área? Gracias. Alguna vez estuve en una reunión Academia Industria en Holanda y que decían cómo demonios llegamos aquí. Y una de las razones fueron las que dijo, bueno, es que los profesores, la gente de la industria de más edad decían, bueno, recuerden que cuando nosotros éramos jóvenes decían, los profesores seguido comíamos lunch con los granjeros. Así fue como empezó. ¿Sí? Iban y se enteraban de los problemas. Y entonces cuando regresaban al laboratorio y hacían investigación, pues hacían ciencia con impacto, la ciencia que realmente importaba. Obviamente sí, el clima ayuda, hay mucha agua.
no hace tanto calor y si tienes gas, calentar es fácil y si es barato. La temperatura óptima para producción de tomate son 21 grados centígrados y allá con un poco de gas puedes lograr esa temperatura fácilmente todo el año y aquí es muy difícil lograr eso. Entonces, y bueno, el gobierno sí también en años recientes dijo que el único sector en el que son líderes es en la agricultura, ni siquiera Philips y cosas así, o Unilever, que son empresas holandesas o parcialmente holandesas. Dijeron, no, es agricultura, entonces pues ahí va la nota. Millones y millones y millones para investigación y también millones para investigación, academia, industria. Toda mi investigación que hice allá, es doctorado y postdoctorado, siempre fueron en colaboraciones academia-industria. Es como me formé y creo que hacer eso aquí es un poquito más difícil, pero sobre todo si los PEI ya no existen y cosas así. O sea, sí, podemos hacer nuestra parte y una parte que podemos hacer es ir y comer lunch más seguido o cervecitas con los campesinos. O con la empresa que quieras, ¿no? También hay empresas de mucha lana que necesitan ayuda. Muy bien, parece que ya no hay preguntas. Yo tendría una, pero bueno, creo que podemos agradecerte ahorita para si alguien tiene clase o così que tenga que salir. Bueno, te agradecemos muchísimo para esta plática súper interesante y muy pronto te llegará a través de mí la constancia para haber participado en este evento. Muchísimas gracias. Entonces me cuelgo Gracias, rápidamente al Valeria. final para esa pregunta muy teórica de algo que de hecho ya he escuchado hablar en el pasado, pero creo que tú eres el experto ideal para aclararme estas dudas. Ah, eh, ¿cuál es la razón? ¿Hay una razón biológica de evolución, digamos, por el espectro de la clorofila tan raro y con estas dos picos de absorción en el extremo, ¿no? Al principio y al final del visible para ambas clorofilas y el hecho que la parte central no esté ocupada? ¿Se ha explicado del por qué o tiene una ventaja tenerlo de esa forma en lugar que tener un pico más centrado en el visible? Pues la mitad de la energía del Sol está en el visible, si lo vemos como en watts. Entonces, pues ahí estamos, pues que las plantas están, pues de alguna forma tomando donde está una buena parte de la rebanada del pastel disponible, ¿no? Los espectros de absorción son en clorofilas en solución. En la hoja no ocurre esto. Déjame ver si tengo un espectro en hoja. A ver aquí. No tengo un espectro en hoja, pero no son... A nivel hoja se absorbe bastante del verde. Entonces, y de las clorofilas A y B y de los carotenos, existe como una pequeña como resbaladita de energía, ¿no? O sea, digamos, los carotenos, me parece que las clorofilas, bueno, no me acuerdo cuál es, una de las dos tiene, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es la que tiene picos más hacia longitudes de onda más cortas? Es la A. Entonces, pueden en conjunto, clorofila A, clorofila B y carotenos capturan espectros ligeramente diferentes y crean como una resbaladillita para ir empujándolo hacia el centro de reacción. Bueno, ir el nivel correcto de energía, que es 680 nanómetros. Entonces, ya no sé si pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, todavía vemos. Ay, quién sabe dónde está. Eh,
Bueno, si quieres te mando un artículo en donde Sí. está la absorción de una hoja, en donde a nivel hoja es más del 50, más del 60% que sí se absorba en el verde. O sea, el verde sí induce fotosíntesis. Ay, qué bien. No, es bonito porque desde la primaria, puedo confirmar, primaria no, pero quizás escuelas posteriores nos ponen estos espectros de la clorofila. Entonces, a mí siempre me ha causado curiosidad. Entiendo que después el hueco en el centro está llenado por la acción de los carotenoides, pero siempre me preguntaba por qué se habrá evolucionado con estas dos partes laterales y en el centro deben de entrar otras moléculas. Entonces, parte ahorita entiendo es Sí, la sinergia de también. las dos para que termodinámicamente vaya adelante la cosa, pero también hay otra parte de la información que no me había nunca Ujú. llegado, que es esto de un espectro diferente medido Sí, en otras. esto pasa a nivel hoja. Ajá, La línea de hasta arriba es una hoja sana y a nivel hoja es diferente. A nivel hoja sí absorben bastante bien, está más del 80% en el verde. muy interesante eso. Sí, claro, digamos es hoja. Puede ser de que no son las clorofilas quienes están absorbiendo, son otros compuestos, ¿verdad? Sí, por ahí hay a lo mejor otros en donde se mide la eficiencia del verde. Y sí, seguramente va a ser más baja, pero sí. ¿Por qué será que evolucionaron así? Pues no sé, ¿no? A lo mejor sería más. Es increíblemente eficiente si lo comparas con celdas solares. Em, bueno, de la absorbida, que sean capaces de canalizar el 83% de la energía es bastante alto. Sí, es increíble, pero es muy altos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor Anon Vélez Ramírez y les agradezco a todos para la atención y muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, hasta luego, buen fin de semana.